Muy buenos días a todos, ya casi en mitad de la mañana, y vamos a seguir hablando de tecnología y en este caso el título de esta mesa es La suma mágica de tecnología y sostenibilidad. Yo creo que no tiene tanto que ver con la magia como con el trabajo que se ha venido desarrollando y con cómo van avanzando las sociedades hacia un mundo más sostenible, evidentemente también en el ámbito de la tecnología. Coral, voy a empezar por ti, te tengo aquí al lado, es lo más fácil. Me gustaría que nos expliques en qué consiste ese concepto del que escuchamos hablar de software verde y, sobre todo, cómo puede contribuir a esa sostenibilidad que, como digo, es una de las cosas que se empieza a buscar de forma continua, un mundo no solamente eficiente económicamente, sino también sostenible. Efectivamente. Bueno, lo primero, muchas gracias. Yo creo que el nombre de la mesa es muy bonito, porque es muy sexy. Ponerle nombres sexys a las cosas funciona, ¿vale? Entonces, llama más la atención. Respecto a tu pregunta, mira, el software, yo creo que ya justo además antes se ha explicado, el software mueve el mundo, el software está muy presente, además ahora se enfrenta a unos retos estupendos con la inteligencia artificial, con la gran gestión de datos y demás. Entonces, la relación del software con la sostenibilidad se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, que el software se use para para fines medioambientales, pues yo que sé, cualquier control de temperaturas o controlar robots para el campo, cosas parecidas. Pero hay otro aspecto fundamental que a veces pasa desapercibido, y es que el propio software genera muchísimo CO2, porque depende de cómo se haga, de bien o de mal, va a tener más impacto en el medio ambiente. Entonces, el software verde, el green software, precisamente lo que tiene como objetivo es conseguir desarrollar el software de manera que éste haga el uso más eficiente de los recursos, tanto de energía como, por ejemplo, en el caso de los centros de datos del agua, etcétera, etcétera. Pero sobre todo se centra en eso, en cómo hacer el software para que consuma menos en sí mismo. Enrique, precisamente anoche comentábamos esto. Claro, a través de la tecnología podemos contribuir a una sociedad más sostenible. Hablábamos, por ejemplo, a través del teletrabajo, a través de que las personas no tengan que desplazarse a otros sitios para poder hacer un trabajo que pueden hacer desde donde están, pero tiene este otro lado que nos estaba comentando Coral. Totalmente. Es que, como dice Coral, la tecnología ayuda, ¿no?, a crear proyectos de sostenibilidad y antes se han comentado bastantes ejemplos, pero en sí también puede provocar un problema, ¿no? Fíjate, te voy a dar un dato. O sea, se estima que del consumo energético mundial, ahora mismo las tecnologías de información y las comunicaciones consumen entre un 4 y un 9%, depende del informe, del consumo mundial. Pero con la evolución, ¿no?, con la transformación digital que estamos viendo en todos los sectores, como el impulso de tecnologías como la inteligencia artificial, que es una gran consumidora, ¿no?, energética de recursos, se estima que dentro de unos años, en el 2030, ese consumo del 4,9 pasará al 20%, ¿no? Entonces, tenemos que dedicarnos, ¿no?, y poner mucho esfuerzo a la propia sostenibilidad de las TIC, ¿no?, en línea de lo que comenta Coral. Y, bueno, pues empresas tecnológicas que nos dedicamos a dar servicios tecnológicos a grandes corporaciones, es un reto que tenemos encima de la mesa, ¿no?, que estamos intentando. Precisamente por eso te iba a preguntar Claro. cómo integra una compañía del tamaño de la vuestra esta sostenibilidad en el mundo de la tecnología. Claro, lo primero y fundamental es medir, ¿no? Es medir, es entender qué se está consumiendo, cuáles son las emisiones, y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como parece, porque al final la tecnología está en muchos ámbitos, ¿no?, dentro de las empresas, dentro de la cadena de valor. Y empresas como la nuestra, pues, por ejemplo, tenemos una plataforma donde consolidamos todos los datos de estos consumos y al final los estamos midiendo, analizando, y todo el rato estamos intentando ver cómo podemos optimizar los procesos dentro de la parte TIC para al final consumir menos y ayudar a nosotros mismos, en primer lugar, y a las empresas con las que trabajamos a cumplir los objetivos de sostenibilidad. Porque además ese es otro valor. Las empresas ya buscan ser más sostenibles. Correcto. Y bueno, no solamente para mejorar su imagen, sino para contribuir a dejar un mundo mejor a los que nos vienen por delante. Joaquín, último saludarte, juegas en casa. A mí sí que me gustaría preguntarte, en este caso como representante de la Cámara de Comercio de Ceuta, ¿qué papel está jugando esta entidad en la promoción de la sostenibilidad a través de la tecnología? Bueno, lo primero, muchas gracias. Y
Bueno, yo creo que habéis estado hablando ahora mismo sobre la sostenibilidad en las grandes empresas, ¿no? Pero si queréis vamos hablando de otras cuestiones mientras a Joaquín le cambian el micro. Ya no es solo que las empresas, si hacen sus desarrollos verdes, ahorran energía y que están ayudando al medio ambiente, es que el usuario final se va a beneficiar de eso, Claro. porque va a tener un producto que consume menos y eso al final le va en su factura, Sí. o en el tiempo de su batería, o en cuánto le va a durar el dispositivo, en cuánto se le degrada. Si Entonces, uno no quiere mirar por el medio ambiente, por lo menos que mire por la factura, ¿no? exacto. Hay muchos sitios, muchos ángulos desde los que mirar para ver que esto es importante. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas actuales que tienen mayor potencial para contribuir a esa sostenibilidad de la que estábamos hablando? Mira, en vez de decirte cuáles son las que contribuyen a tener más sostenibilidad, te voy a decir dónde está el peligro. Y es básicamente en 3 aspectos del software actual, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Uno, los centros de datos y la cantidad de datos que se generan. Hay por ahí estimaciones que dicen que en 2025, o sea, el año que viene, cada día se van a generar 463 exabytes de datos digitales nuevos. Eso no es que uno se cree y lo mande a la nube y la nube esté en el cielo, no, esos son ordenadores ahí tirando bien de electricidad. La otra es que ya no existe más el software que se instala en un ordenador y está ahí quietecito, no. Ahora todo es a través de Internet y con un montón de comunicaciones y de intercambio y trasiego de datos de un lado al otro. Y por último la inteligencia artificial, porque ya no todo software que se precie tiene su partecita de inteligencia artificial. Entonces, lo que no podemos hacer es decir, como estas 3 tecnologías o estas 3 formas de hacer el software consumen mucho, vamos a dejar de hacerlo. No. Esto está aquí porque tiene que estar. Porque, como ya se ha dicho anteriormente, la tecnología es buena y tenemos que usarla. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo conseguir hacerlo y sacar toda la potencialidad a este software que se está generando ahora mismo, pero teniendo en cuenta su consumo. Somos muy listos, yo estoy segura de que podemos hacerlo, se están empezando a hacer cosas. Entonces, como decía, lo primero, medir. Tenemos que saber por dónde nos vienen las fuentes de consumo y a partir de ahí se puede empezar a remediar. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que la tecnología tiene que seguir adelante y evolucionar con todos los desafíos que se le vienen por delante, pero tiene que tener en cuenta la eficiencia energética y no solo el time to market, el ROI y todos estos términos que se usan y que camuflan un poquito algún elemento que habría que poner en el discurso, creo yo. Seguro que ya hay muchas cabezas pensantes dándole vueltas a esto porque es vital. Con los datos que dabas de cara al año que viene, hablamos de cantidades de datos que no podíamos imaginar y lo que comentabas, muchos ordenadores funcionando y al final hay que darle una vuelta. Mira, si quieres que te dé otro dato, en los informes de Microsoft y de Google, ambos han reconocido un aumento en las emisiones de CO2, a pesar de que tienen sus centros de datos limpios y todo lo demás. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por la inclusión de la inteligencia artificial en sus soluciones o el uso de esas grandes cantidades de datos. O sea, a pesar de todo el esfuerzo que intentan hacer las grandes empresas, todavía tienen que seguir trabajando porque esto es un reto muy grande que se está enfrentando ahora mismo el mundo de la tecnología software. Me vais a permitir que intente probar suerte con Joaquín. Ya lo voy a intentar y a ver si esta vez puede ser. Estábamos preguntando qué papel juega la Cámara de Ceuta en la promoción de la sostenibilidad a través de la tecnología. Joaquín. Bueno, yo lo primero que hemos estado hablando anteriormente de cómo le has preguntado cómo las empresas de tu tamaño pueden adaptarse, ¿no? A mí las empresas, desde el punto de vista de la Cámara, a mí lo que me preocupa no son las grandes empresas, me preocupan las microempresas. Es decir, Ceuta está compuesto por un 98% de microempresas o pymes. Esas son las empresas que nosotros desde la Cámara tenemos que enfocar nuestro trabajo, porque nosotros estamos seguros de que las grandes empresas tienen recursos suficientes y tienen conocimiento suficiente para adoptar todas las medidas que sean necesarias en sostenibilidad. Sostenibilidad turística, sostenibilidad general, sostenibilidad en todos los sectores. Pero las micropymes y las pymes son necesarias. Tienen que involucrarse en este concepto y tienen que involucrarse en los procesos, porque si no, realmente no conseguiremos nada. No se nos olvide que la mayor parte del tejido productivo español está compuesto por micropymes y pymes. Y no solamente en Ceuta, es decir, que nosotros en Ceuta estamos hablando con una peculiaridad muy concreta, que es el hecho que tenemos más de lo normal, pero bueno, muchísimos territorios, y si encima te vas más al interior de los territorios, y los territorios, vamos a llamarle olvidados, despoblados, pues se incrementa mucho más, ¿no? Entonces, la Cámara tiene una función muy importante, que es llegar a esas empresas
que no tienen los recursos y los medios necesarios. Para eso tenemos 2 grandes programas, uno específico de asesoramiento individualizado para las empresas, que dentro de Oficina de la PYME, en el cual estamos intentando ayudar a las empresas y a las micropymes, sobre todo, en un asesoramiento individualizado sobre qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer desde el punto de vista tecnológico, adopciones de tecnología, pero también adopciones de tecnología relacionadas con la sostenibilidad? Para eso. Que es ayudarles a ellos. Y hay que ayudarles primero por asesoramiento, porque tienen, es decir, en este mundo necesitan saber qué pueden hacer, qué necesitan y qué recursos necesitan, y luego con ayudas para esas pequeñas empresas. Y nosotros en la Cámara tenemos esos 2 conceptos. Una, mediante lo que te he dicho, un servicio individualizado, que llevamos ya como cerca de 100 o 200 empresas el año pasado, en que hemos trabajado individualizado, sobre todo pyme y micropyme, y luego con ayudas que orientamos bien a las ayudas que tiene la ciudad autónoma, o la Cámara también está llevando a sacar ayuda a la sostenibilidad para introducir, para que esas empresas puedan comprar esos recursos, ayudas TIC, que también para que puedan comprar los recursos que necesitan. Y luego también una cosa que nos preocupaba mucho, que era el tema de licitaciones, el de cómo certificar eso. Las empresas pequeñas no pueden certificarse como las grandes, ¿no? Entonces, las cámaras de comercio, entre ellas la Cámara de Ceuta, han lanzado un certificado de sostenibilidad, para pymes y micropymes, en el cual podemos ayudarle a tener ese certificado que le permita verdaderamente optar en garantía y en las mismas condiciones que las grandes empresas. Precisamente lo que os comentaba antes, al hilo de esto que nos cuenta Joaquín del peculiar modelo de Ceuta de las pymes y micropymes, ¿cómo pueden las empresas de Ceuta, Coral, beneficiarse de la adopción de las tecnologías sostenibles y cuáles son las principales barreras a las que se van a enfrentar? A ver, si van a utilizar software sostenible, lo que tienen que, software con objetivos medioambientales, lo que tienen que hacer es confiar en aplicaciones que ya hayan demostrado que lo son y que son útiles. Y eso en la adopción, pues con las medidas que tienen desde la Cámara de Comercio, yo creo que lo tienen asegurado. Otra cosa es si se empiezan a implantar empresas de desarrollo de software. Además, aquí hay un grado de ingeniería informática, con lo cual, bueno, pues ahora mismo en ingeniería informática los estudiantes tienen muchísimas salidas laborales, no les hace falta irse, pueden implantar aquí sus empresas y empezar a hacer desarrollos y a trabajar teniendo en cuenta ese concepto medioambiental o esa eficiencia energética, y con eso pueden conseguir una ventaja competitiva frente a otras empresas, pequeñas empresas que tengan a su alrededor. Entonces, lo que tienen que hacer es, si quieren desarrollar soluciones medioambientales, buscar qué hay ya en el mercado, intentar adoptarlas, y si no, hacer algo propio teniendo en cuenta también que su propio desarrollo sea eficiente. Y yo creo que hay muchas posibilidades, desde luego. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es verdad, es un reto, siempre llevar este tema al final a las pymes y micropymes, y para mí hay 2 conceptos o dos parámetros bastante claves, ¿no? Uno es esta transformación digital o transformación para la sostenibilidad, al final requiere inversión, ¿no? Y esto en empresas pequeñas, etcétera, no siempre es sencillo, ¿no? Y aquí contamos con 2 instrumentos. Uno, que al final creo que a veces más ayudas, ¿no?, por parte de los gobiernos, de la administración, de los planes de resiliencia, ¿no?, donde hay programas enteros enfocados a la transformación digital y a la sostenibilidad. Y yo creo que el reto es cómo llegan estos fondos a las micropymes, y está claro que el papel de las cámaras de comercio aquí es vital. Y el segundo es el talento, ¿no?, que antes también se ha comentado en la charla, ¿no? O sea, hacer una transformación digital, sostenibilidad, esto lo puedes hacer si hay talento dentro de tu mercado que te permita afrontarlo, ¿no? Y ese es otro de los principales retos, que realmente tenemos una escasez de talento, ¿no?, en este área, y es un reto que hay que abordar, ¿no? En Ceuta, además, lo comentaba precisamente el presidente de la Cámara de Comercio en la primera conversación que hemos escuchado, históricamente ha habido un problema, que es que ese talento que es tuyo, Claro. que es ceutí, sale a estudiar y decide no regresar. Lo que hay que hacer, sobre todo, es intentar volver a traer a esa gente de vuelta, ¿no? Sin duda, o sea, y para eso, y para que la gente no se vaya, y como se han comentado, hay que crear oportunidades, y las oportunidades están, ¿no? O sea, esa transición que estamos haciendo va a generar esas oportunidades, y creando el caldo de cultivo donde existe una estructura empresarial y sociedad que quiere evolucionar. Tenemos el talento, existe una universidad, tenemos la materia.
realmente se genera el caldo de cultivo para que la gente se pueda quedar, ¿no? Y ya si lo pones en una ciudad, ¿no?, atractiva, con una buena calidad de vida, etcétera, será más sencillo retener el talento. Coral, esos ecosistemas de los que hablamos habitualmente y que son vitales para la transformación, en este caso, de Ceuta y también para retener el talento. Efectivamente, si al final, a ver, la gente se va a estudiar fuera porque no tiene lo que quiere estudiar en su casa y no vuelve a su casa porque no tiene oportunidades laborales. Pero si tú tienes un estudio que puede tener futuro o que tienes salidas laborales, como en este caso, bueno, yo hablo mucho de mi tema, pero es que es así, la ingeniería informática, o sea, hay un grado en ingeniería informática que es igual de las carreras con menos paro que pueda existir y que además es que tiene una proyección en los próximos años brutal. Entonces yo creo que es un caldo de cultivo estupendo para empezar a sacar profesionales y empezar a crear una industria de desarrollo dentro de Ceuta. Y eso lo notarán en unos años cuando se empiece a sentar y se cree un poquito más de fuerza, digámoslo así. Lo que sí es verdad es que no se pueden estar pidiendo resultados a los 5 minutos. No, claro, eso es evidente. No vas a decir a los chavales que salgan con su grado en ingeniería informática que salven el mundo, pero habrá que dejarles que empiecen y que rueden y que cojan un poquito de rodaje, que cojan luego a compañeros y empiecen. Y al final la rueda se va haciendo grande y se van creando su sitio en el mundo. Hablando precisamente de la educación en tecnología, en sostenibilidad, ¿cómo podemos preparar, Enrique, a lo que viene por delante, a las futuras generaciones, a afrontar los desafíos medioambientales, que ya lo estamos viendo con los datos que estáis aportando, que lo son y mucho, lo de desafío? Claro, o sea, fíjate, ahí lo que estábamos comentando, ¿no? Tenemos realmente un déficit, ¿no?, de talento. O sea, los estudios dicen que la necesidad, las ofertas de empleo que hay pues en carreras técnicas realmente suman el 37% del total de las ofertas de empleo. En concreto informático, yo también soy informático. Se nos ve el plumero. Se nos ve el plumero enseguida. Pero realmente las matriculaciones, el porcentaje de matriculaciones en carreras técnicas, ¿no?, lo que se llama STEM, es solo el 24%. O sea, fíjate qué gap tenemos. Luego, además, tenemos otras que, en concreto, ya el tema de la brecha de género, ahí de ese 24, solo 8% de las matriculaciones son de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que la concienciación de la sociedad, ¿no? Antes me parece que en la charla también anterior hablaban de que esto no lo podemos hacer sin los ciudadanos. Si los ciudadanos no quieren realmente abordar, si realmente los estudiantes no los empujamos, no les contamos y son conscientes de que la promesa del mundo mejor solo está yendo por el camino de la transformación digital, la sostenibilidad, etcétera, no vamos a conseguir que la sociedad realmente impulse y se mueva hacia ese objetivo. De todas formas, yo creo que tenemos tenemos una cosa a favor, y es que yo creo que la gente joven viene ya concienciada de serie con el asunto medioambiental. Eso es verdad. Entonces no hay que convencerles, están deseando que se tengan esas cosas en cuenta, yo creo, ¿eh? Y creo que eso va a ser también un paso, porque los que estamos ahora todavía hay que convencer de esto es importante, esto es importante. Y bueno, ya hay negacionistas de todos los colores, también de las emisiones del software, pero es así, ¿eh? Y yo creo que eso lo tenemos ganado. Se ha hablado a lo largo de la mañana de lo importante de las infraestructuras y ahora que estamos hablando precisamente de sostenibilidad, Joaquín, la Cámara de Comercio tiene un proyecto, lo comentaba Karim Bulais al principio, tiene que estar listo en 15 meses, que es esa incubadora de inteligencia artificial en materia de turismo y economía azul. ¿Qué es lo que aporta una infraestructura de este tipo a una ciudad como Ceuta? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hemos hablado un poco antes del ecosistema. Es decir, el ecosistema se genera con empresas e infraestructuras y organismos y entidades de investigación que trabajen juntos. El ecosistema necesita muchos integrantes, pero es verdad que es una realidad que necesita son infraestructuras adecuadas que den servicio a las demandas de las empresas que estamos atrayendo a Ceuta, que también contribuyan un poco, como hemos dicho, a la retención de ese talento que generamos, porque ven oportunidades, y también porque esas infraestructuras van a permitirnos generar nuevos negocios, nuevos modelos, nuevas empresas y nuevas startups que pueden tener un punto de lanzamiento en Ceuta. La incubadora que presentamos, yo creo que es un complemento perfecto a lo que, y un poco la curvatura de círculo que hemos empezado a hacer con la ciudad autónoma, con su aceleradora de Telefónica, pero nosotros necesitamos una incubadora que acogiera otros proyectos, además una incubadora de carácter vertical, que en este caso es el sector turístico,
y que dentro del sector turístico apostar además por la sostenibilidad, porque dentro de lo que es la incubadora tenemos claro que se apostará por aquellas soluciones y tecnologías que ayuden a que nuestra primera industria del país, que muchas veces se nos olvida, lo digo porque cuando nosotros planteamos a la Fundación Incide, que fue el que nos ha financiado junto con la ciudad autónoma la creación de la infraestructura, nos sorprendió que el sector turístico no estuviera. Hay 8 incubadoras y no está la primera potencia, nuestro primer sector, ¿no? En España muchas veces tendemos a buscar soluciones alternativas, que me parece muy bien, pero sin dar respuesta a lo que nos da de comer y a lo mismo actualmente vivimos, ¿no? Que es el sector turístico. Pues yo creo que el sector turístico pues tiene problemas evidentes, pero yo creo que precisamente como tiene problemas evidentes y algunos problemas de sostenibilidad, precisamente hay que ayudarles en ese sentido. Y yo creo que la incubadora nos va a permitir posicionarnos a nivel nacional como referente de empresas y generadoras de empresas de startup en el sector turístico sostenible, y además con esa incubadora lo que pretendemos es dar un paso más y es generar Ceuta Lab. ¿Qué es Ceuta Lab? Ceuta tiene las condiciones perfectas para ser un sitio de desarrollo y prueba de soluciones. Tenemos un tamaño adecuado, tipos de turismo diferentes, apostamos por la sostenibilidad y tenemos la tecnología. Esa incubadora pretende dar el servicio, pretende que las empresas que sean incubadas también puedan demostrar su viabilidad en el mercado en la propia ciudad antes de saltar al mercado. Nos queda muy poco tiempo, pero precisamente al hilo de lo que estaba comentando Joaquín, de esa colaboración público-privada que va a permitir que una infraestructura de este tipo se instale en la ciudad. Enrique, sí que me gustaría preguntar qué ejemplos de colaboración exitosa entre los sectores público y privado en materia de tecnología y sostenibilidad podemos poner como ejemplo que nos haga seguir avanzando. Mira, por ejemplo, desde nuestra empresa, desde Kyndryl, tenemos algunos ejemplos de colaboración. Es verdad que Luis antes comentaba, creo que son ejemplos y lo que nos falta realmente es que esto sea un poco más sistémico, ¿vale? Claro, el problema es que son ejemplos. Claro, exactamente. Y tenemos que seguir aumentando, pero por ejemplo, con la Universidad Complutense y utilizando la inteligencia artificial, pues hemos empezado a analizar los datos del suelo, del clima, evolución del clima, a la hora de definir en replantaciones, reforestación, etcétera, cuáles son los tipos de árboles adecuados para cada tal. Ese es un proyecto que la verdad es que ha salido ahora como una de las mejores 100 ideas de 2024. Y tenemos algún otro proyecto también alrededor de la salud, con hospitales, ¿no? Donde mezclamos también con inteligencia artificial los temas del clima, también relacionándolos con la salud mental y cómo tienen que ver, ¿no? Y ahí hemos colaborado con el Hospital Sant Lleu de Déu en crear también un modelo de inteligencia artificial para enlazar los dos climas. O sea, estamos haciendo colaboraciones, ojalá colaboremos también con Ana, encantadísimo en esta parte de software verde que me parece súper interesante, pero es verdad que tenemos que seguir impulsándolo, ¿no? Porque ese caldo de cultivo, antes comentaba Luis lo de la universidad, son las torres de marfil, ¿no? Donde no siempre están cercanas, ¿no? Yo creo que cada vez más, ¿no? a lo que es la implantación. Y luego las empresas, ¿no? Que parece que tenemos siempre objetivos comerciales. La unión y la fusión, la verdad es que puede crear unos proyectos maravillosos. Lo hemos visto desde el ámbito de la empresa, Coral, desde el ámbito de la universidad. Bueno, yo voy a decir una cosa positiva y una negativa, ¿vale? Y voy a empezar por la positiva para que no se diga. Yo creo que ahora mismo la unión empresa-universidad relacionada con la sostenibilidad tecnológica está más relacionada al denominado Green Buy, que son todos estos ejemplos que él ha puesto, y que es normal que ocurra porque con toda la potencia tecnológica que se está adquiriendo con la generación de datos y con la inteligencia artificial, lo lógico es querer aprovechar toda esa potencialidad para dar soluciones medioambientales, y eso es cierto. Y ahora va el contra, y es que en ese camino se ha perdido la preocupación por el impacto que todas esas tecnologías que se están desarrollando tienen. Yo particularmente, que llevo en esto un tiempo ya investigando, hemos tenido relación con muchísimas empresas, pero no hemos conseguido hasta ahora que ninguna dé el paso adelante para decir, venga, va, medidnos, sacadnos aquí, ponednos una nota a lo que estamos haciendo desde el punto de vista medioambiental. De todas formas, yo insisto en que creo que es solo un proceso en el que estamos, en el que ahora las empresas tienen que dar respuesta a otra cosa, que es la demanda del mercado, y por eso hacen ese tipo de colaboración, pero yo no pierdo la esperanza, porque además soy persistente.
Me va quedando menos tiempo, también te digo, porque en algún momento me jubilaré, entonces daos prisa. Bueno, Coral, pero seguro que hay gente siguiéndote los pasos, porque eso es lo que al final va a ser necesario, que se acaben adaptando todas las tecnologías a esta sostenibilidad. Sí. Coral Calero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enrique Cortés, muchísimas gracias. Joaquín Mollinedo, ya no te digo nunca más que juegas en casa, te lo prometo. Muchísimas gracias a todos por esta charla, por poder hablar de estas cosas.